Muy bien amigos, estamos nuevamente de vuelta con ustedes con más de ¿Qué tan derecho? En el segmento anterior estábamos comentando un poco acerca de lo que es la presunción de inocencia, sus características más fundamentales y cómo es visto en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en nuestra Carta Magna. Ahora bien, un poco más filosofando o doctrinando, mejor dicho, según Ulpiano, se establece o él comenta que nadie puede ser condenado por sospecha porque es preferible o es mejor que se quede impune un delito a castigar a un inocente. Doctor, al respecto. Como te decía hace un principio, el primero que habla sobre la justicia como tal es Pitágoras de Samos, que era filósofo y matemático, no era abogado, a Dios gracias. Era filósofo y matemático solamente. Y él nace en el 580 hasta el año 500. Podríamos decir que vivió en este planeta 80 años. Ya 500 antes de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Se hablaba de la justicia, pero la justicia es un valor, al igual que el bien común, al igual que la seguridad. Por eso es que nosotros hablamos de justicia conmutativa, distributiva y legal. Iba a decir casi socialista, pero podríamos cerrar este programa. Esas son las únicas tres denominaciones que históricamente nosotros conocemos desde el punto de vista legal. La justicia conmutativa, distributiva y legal. A nosotros nos interesa solamente la legal. Ulpiano decía, entre otras cosas, que justicia era darle a cada quien lo suyo o lo que le pertenece. Perfecto. Cuando se señala, hay varias tendencias, varios seguidores de Ulpiano. Por ejemplo, Eduardo Couture, ¿verdad? Okay. O Francesco Carnelute en su obra La miseria en el proceso penal, dice lo mismo, que el más débil, el más miserable en el proceso penal es el imputado. Okay. Pero que nunca nosotros vamos a ser más grande o inferiores que el que está sentado en el banquillo. Nosotros nunca vamos a ser más importantes que el que está sentado en el banquillo. No. En cualquier momento podríamos estar sentados allí. Ello ha conllevado, ¿verdad?, lo que es la denominación de la justicia nueva. Perfecto. O cuál es la función de la magistratura actual. Como no es muy transparente, eso de administrar justicia es una función muy sagrada, sacerdotal, es un apostolado, pero últimamente han habido vaivienes que han colocado en tela de juicio a los administradores de justicia. Es por ello que es preferible, siguiendo Ulpiano, dejar en libertad a un presunto culpable, ¿verdad? No a un sospechoso, porque la sospecha como tal no es admitida en nuestra legislación penal, pero la nuestra. En Colombia sí es aceptado esa terminología. Acá solamente hablamos de imputado o de acusado. Exacto. Es preferible dejar en libertad a un presunto culpable que condenar a un inocente. En la actualidad me atrevería a señalar y a decir que hay un 70% de los presos, de los detenidos, de los privados de libertad por mala praxis jurídica. Y el resto es porque hay tres clasificaciones, tres grupos. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro. Estos son inventivas mías, que me he ganado algunos insultos y uno que otro se me ha acercado siguiendo esta tendencia. Yo he dicho que existen tres grandes grupos de seres humanos. En el primero están aquellas personas que nunca en su vida, te repito, Vanessa, que nunca en su vida han debido de pisar una cárcel. Okay. Ese es el primer grupo, que nunca en su vida estas personas han debido de pisar la cárcel. Pero en el segundo grupo están aquellas personas que nunca han debido de salir en libertad. Es decir, aquellas personas que nunca han debido de salir de la cárcel. Y el tercer grupo es lo que voy a decir de verdad, le pido disculpas a aquellos que tienen una tendencia religiosa dogmática, porque el tercer grupo lo he denominado yo aquellas personas que nunca han debido de nacer. Okay. Jamás. Cito por ejemplo a Stalin, cito por ejemplo a Mussolini, cito por ejemplo a Hitler, y el que tú pensabas que yo iba a citar no lo voy a nombrar. Porque hay personas que han cometido muchos daños a nivel nacional y a nivel internacional. Claro. En ese grupo están esas personas. Hitler cometió atrocidades. Claro. Y Stalin, millones de niños, millones de madres que quedaron sin hijos. En ese grupo están esas personas que no han debido nacer. Pero nosotros somos seres humanos y Sócrates ya hablaba del alma y del espíritu, no de una manera cristiana, sino filosófica, en que nosotros debemos de buscar el bien común. Decía Francisco Carnelute en el libro La miseria en el proceso penal, que el mal solamente se vence es con el bien. Muy cierto, muy sabio también.
Ahora bien, doctor, un poquito más a la parte del sistema de justicia o del sistema penal venezolano. ¿Nosotros cómo encuadraríamos dentro de nuestro sistema, dentro de este sistema, el principio de presunción de inocencia y el debido proceso? ¿Cómo lo encuadraríamos? Bueno, fíjate, es que el constituyente es muy claro. El constituyente te habla en el artículo 49 de la Carta Política Fundamental El debido proceso. sobre el debido proceso en el numeral primero. Pero ¿qué es lo que es el debido proceso? El debido proceso no es más que el conjunto de derechos de garantía que va a tener una determinada persona que va a ser enjuiciada, ¿verdad? Que va a ser juzgada, que va a ser llevada a un juicio, y esas garantías van a ser que voy a tener en primer lugar derecho a guardar silencio, derecho a ser oído, derecho a declarar cuantas veces yo quiera, derecho a tener la asistencia técnica, es decir, de un letrado, de un abogado, derecho a la defensa. Y natural. por supuesto, lo del juez natural, todas esas garantías, ese conjunto de derechos es lo que representa hoy en día el debido proceso. Ahora, en cuanto a la presunción de inocencia, te comento a grosso modo. Se ha hablado mucho que una de las mejores constituciones nuestras ha sido la del año 1961. Y acá entrenó. Eso es porque tuvo un caroreño allí como constituyente, el doctor Ambrosio Lopeza, que realmente era un gran constitucionalista. Pero ni aún así, la Carta Magna del año 1961, en ninguno de sus articulados hablaba del estado de inocencia de la persona. Es decir, el principio o el derecho fundamental de la presunción de inocencia no estaba establecida en la Constitución del año 1961. Que en esta está establecida, es una de las mejores y sin embargo se violenta a cada momento. Pues la mejor Carta Magna, si usted me lo preguntara, ¿cuál es la mejor carta política fundamental que ha tenido Venezuela? O desde su fundación, de la Primera República, la del año 1811. Porque la Carta Política Fundamental o la Carta Magna del año 1811 establecía que los juicios deberían ser orales y públicos, con jurados, lo que hoy es el escabinato. Y establecía nada menos en su artículo 159, si mal no recuerdo, de la del año 1811, nada menos que la presunción de inocencia. Establecían que toda aquella persona que iba a ser juzgada, ¿verdad?, tenía que ser por sus jueces naturales y debería tratársele como inocente hasta tanto no tuviese una sentencia definitivamente firme. Esa constitución que fue reformada en el año 1811, posteriormente vamos a encontrarnos con el año 1819, con el año 1821, con el año 1825, y cuando se divide, ¿verdad?, lamentablemente, cuando el verdadero fundador de la patria, más no Bolívar, Simón Bolívar, dejándote dicho que yo soy bolivariano, no revolucionario, que es el general José Antonio Páez, a partir del año 1830, de esa Carta Política Fundamental, dejó de establecerse el principio de la presunción de inocencia hasta el año 1999, nuevamente. Pero ¿qué sucede? A partir del año 1977, Venezuela suscribe y acepta un tratado internacional, como es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, que está vigente del año 1977, y el Pacto Internacional de los Derechos y Deberes Políticos a partir del año 1969. Pero, como lo dice el autor patrio Alberto Arteaga Sánchez, en uno de sus libros, Estudios de Derecho Penal, señala 1888, 1889, se publica ese libro, y señala que a pesar a ello, de que existía ya una ley, ese tratado lo establecía, y al ser aceptado y suscrito por nosotros, deberíamos captarlo a las personas que de una u otra manera eran señaladas de ser autores o cooperadores de un determinado delito, se les violentaba ese sagrado derecho del estado de inocencia jurídico y axiomático. Doctor, me va a disculpar, vamos a hacer una siguiente pausa y al regreso vamos a continuar. ¿Cómo no? Muy interesante. Chicos, no se retiren para que sigan conociendo mucho más aquí en ¿Qué tan derecho?